y la señora estaba diciéndole, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos la ley y tenemos un monte aquí que adoramos. ¿Ve? Exactamente, no son las palabras exactas, pero Jesús entendía y lo que ella estaba, que ella es samaritana. Y ella se sorprendió que no había ninguna dificultad de Jesús para conectar con ella o compartir. Y que en otras palabras, que no la estaba rechazando. Y lo primero que me viene a mi mente cuando realizo más o menos, me imagino la escena, es que no había rechazo, nunca hubo rechazo en Jesús, ni siquiera para un fariseo, ni para un doctor de la ley, y menos por una señora con tanta necesidad como ella. Que sufrida y bueno, entonces una serie de cosas que para qué vamos a hablar de estas cosas, sino simplemente la consideramos como algo muy importante. En ese momento ella era la persona más importante. Y nosotros somos esta noche los más importantes cuando nosotros podemos adorar, como dijo Jesús. La parte que le correspondía a él como judío era precisamente defender su posición del templo, su posición del culto a Dios, la verdad que tenían, la ley que tenían. Y ustedes saben, tal vez no sepan, pero es la misma ley que tenían los samaritanos, es la misma ley que tenían los judíos. O sea, los 5 libros de Moisés, los de Deuteronomio, todos los libros de Éxodo, etc. Lo que es el antiguo, para nosotros el Antiguo Testamento. Las variantes fueron simplemente hechas por los hombres, que los samaritanos ponían que era en este punto donde había que adorar porque tenían la verdad. Porque cuando se deportaron a toda la gente, pues Dios les dio ese lugar. Y el Señor Jesucristo pues tendría que entonces, como un humano cualquiera en lo que es la defensa de sus derechos y sus cosas y sus verdades, pues tenía que defender la ley. Pero Jesús dijo algo importante para nosotros en este día. No es aquí en este lugar, en el monte que dicen ustedes, ni es en el monte de allá del templo. Es en espíritu y en verdad. Nosotros nos encontramos dentro de un cristianismo, por supuesto que el cristianismo es una iglesia de distintas denominaciones y de distintas creencias, y todas dicen tener la verdad, y todos defienden su posición y sus doctrinas que nos dan a nosotros una seguridad. Sí, está apagando. Sí. Bueno, no importa, tenemos musiquita. Tenemos entonces doctrinas que tal vez nosotros podamos defender. Por ejemplo, si tuviéramos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pues sería muy fácil poder nosotros defender la doctrina de que todos tenemos que hablar en lengua. San Pablo era diferente. San Pablo dijo, todos hablan lenguas, ¿no? Todos tienen esto, todos son ministros, todos tienen han alcanzado esto, ¿no? Distintas experiencias. Y San Pablo no defendía ninguna de las cosas que para nosotros son doctrinales. Sobre todo en el asunto de la purificación del pecado. Entonces, todo el cristianismo juega todo este asunto. Purificación por pecado. ¿Ve? La necesidad de ser perfectos, la necesidad de ser buenos, de ser hijos de Dios. Pero, como nosotros somos gentiles, pues no defendemos nada de lo que hay en la ley, ni siquiera sabemos defender lo que es el sistema profético. Y es bueno que nosotros podamos tener una posición donde nuestra adoración no sea solamente por causa de que estamos reunidos aquí. Nuestra adoración es en espíritu y en verdad.
Las doctrinas se defienden como verdades, pero realmente no es lo que persigue Dios con nosotros, que tengamos una pila de verdades y poca experiencia, sino que tengamos a través de las experiencias las verdades. Usted puede escuchar, por ejemplo, una doctrina que es el bautismo del Espíritu Santo. Mientras es doctrina, te enseña no, porque vino Pentecostés y estaban todos reunidos allí y entonces pues ocurrió lo que ocurrió, y eso no solamente para aquellos, sino también para nosotros y para los que están lejos, etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, bueno, pues está bien, un día cualquiera, a lo mejor Dios me bautiza. Pero no es lo mismo que uno diga, bueno, pues yo quiero eso, yo quiero tener dones del Espíritu Santo, yo quiero ser de bendición de Dios para otros. Y entonces pues le pedimos ayuda a alguien que nos imponga manos, o a ministro, al pastor, o lo que fuera. O si no, cuando estamos adorando, conocemos mucha gente que ni siquiera tuvieron que imponer manos arriba, sino simplemente que recibieron eso. Pero entonces cuando esto ocurre, ya no tenemos que usar la doctrina para nada. ¿Por qué? Porque ya no creemos por doctrina, sino porque tenemos una realidad. Es como que yo encuentre ahí un vasito con un jugo de uva que me gusta, y me lo tome, y después viene Mercedes corriendo y dice, ay, me tomaste mi jugo. Digo, ¿cómo te lo puedo devolver? Entonces cuando a mí me preguntaron, ¿usted habla en lenguas? Yo sí. Pero eso no es una doctrina de mi denominación. Y yo le dije, bueno, ok, no será una doctrina de nuestra denominación, pero ¿cómo me lo puedes enmendar? ¿Cómo me lo puedes quitar si ya sea que sabe jugo? Era un jugo Welch y estaba frío y dulce. Sabroso. Es una experiencia. Entonces eso es lo que Dios persigue con nosotros todos. Y ese es el plan de Dios. Que nosotros podamos recibir información y que podamos, después de la información, dirigir nuestro corazón. Bueno, me interesa esto. Y donde yo pongo mi corazón, pues Dios me va a revelar. Igualmente para todos. Pero necesitamos primero escuchar. Necesitamos oír. Estando nosotros en el tiempo de restauración de todas las cosas, necesitamos ser enseñados por Dios, adorar en espíritu y en verdad, no tener la división doctrinal, sino simplemente que hay una renovación de nuestro entendimiento a través de las verdades y cosas que Dios nos hace vivir, en tal condición de que nosotros podamos escuchar bien cuando Dios nos habla. Una de las cosas que aprendí después del bautismo del Espíritu Santo es escuchar a Dios. Yo estuve una noche con usted y yo, con un joven que nos estaba, y su esposa, en Dallas. Estuvimos una noche hasta las 3, 4 de la mañana adorando al Señor y todo, porque él quería, me dijo, quería que yo fuera para allá. Yo estaba aquí en San Antonio, y hasta aquí el Señor me dijo, 2 años aquí. Y entonces pues yo le dije, yo no escuché nada, yo no tengo ningún testimonio del Espíritu que yo tengo que venir contigo. Y no era una persona que, al contrario, muy amoroso y bueno, y lleno del Espíritu y con dones. Y lo que estaba planteando es simplemente que si era la voluntad de Dios que yo estuviera con él para un ministerio, pues simplemente pues accediera y oráramos para ver los detalles. Pero cuando Dios no habla, no habla. Estuve así también en un seminario en Dallas hace mucho tiempo, cuando vine a Texas, y los maestros de ahí estuve 2 días con ellos y todo, escuchando las clases y todo. Y entonces me preguntaron, y yo dije, no tengo ningún testimonio. ¿Por qué? Porque yo había aprendido a escuchar a Dios. Y es una de las cosas muy importantes, creo que es básica, que nosotros podamos estar seguros de que estamos escuchando al Espíritu de Dios. Si escuchamos al Espíritu de Dios, es lo que Dios quiere, para que nosotros entonces podamos ser guiados, tener la conciencia, tener la seguridad en nuestro corazón que ese es el lugar, ese es el caminar, esa es la dirección de nuestro caminar. ¿Por qué? Porque necesitamos peregrinar en la tierra, necesitamos caminar y necesitamos glorificar al Señor
¿Por qué? Porque Él nos escogió. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? ¿O cuántos millones de cristianos hay que simplemente defienden con todo su corazón la doctrina y no escuchan a Dios, no saben, no han tenido ninguna experiencia, simplemente han creído? Y ese es el misterio. Han creído y usted no puede tampoco discutirles a ellos que han creído por ellos mismos. Nadie cree por sí mismo. Una cosa es que tú aceptes las cosas y otra cosa es que creas. Y cuando tú crees, pues está envuelto entonces lo que es la fe, está envuelto lo que es el Espíritu de Dios. Y de ahí entonces, pues nosotros podemos saber o podemos tener entonces, obtener la dirección para nuestra vida. Si alguno de ustedes escucha la voz de Dios, escucha el testimonio del Espíritu dentro de ustedes, pues tenga por seguro que Dios quiere algo en tu vida. Te está invitando para que tú seas para la gloria, para la alabanza de su gloria, para que pueda, tú eres un instrumento de su mano. Y eso es muy importante. Si nosotros amamos al Señor, pues nosotros somos adoradores. Si somos adoradores, pues el Señor le dijo a la señora, como dije hace un ratito, la samaritana, pues Dios lo que quiere no es que la adores en la iglesia de Visión y Restauración, o no es que la adores en la iglesia de la esquina, ahí de Bautista o la católica. Eso no dice eso. Tú puedes estar en la iglesia bautista, puedes estar en la católica, tú puedes estar aquí y adorarle o no adorarle en espíritu y en verdad. Es lo que dijo Jesús ahí. No es el lugar, es la condición del corazón. Hay ciertas cosas que el Señor permitió y se pusieron por obra, como por ejemplo la iglesia del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Usted no la conoce, ni yo. Hay pocos escritos acerca de la iglesia. Tenemos el libro de los Hechos, tenemos los libros de Pablo, tenemos los libros de Juan, tenemos los libros de Pedro, de Santiago. Pero un libro solamente me está transmitiendo a mí algo que yo puedo imaginarme. Pero si el Espíritu de Dios lo toma, entonces puede ser más efectivo. Y es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, que hemos tenido acceso a los libros, no hemos tenido acceso al conocimiento de cómo era el mundo en aquel tiempo, cómo era la iglesia en aquel tiempo, hasta que vino entonces lo que conocemos como Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana pues simplemente puso todo como si fuera ella desde el principio. Así que Pedro era el primer papa y todos los demás y mucha gente por cientos de miles de años creyeron lo que ellos decían. Vistieron a Jesús de romano, le pusieron una mesa a comer ahí con todo el mundo, con todos los 12 discípulos, todos eran romanos, y nosotros conocemos un cristianismo romano. Y es la mamá precisamente del evangelio que nosotros conocemos ahora, que es del mundo evangélico que conocemos. Así como Lutero nunca quiso irse de la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica universal, que es lo que significa católica, si entendiera que un rezo no es más que Jesucristo, que una doctrina no es más que Jesús, que cualquier cosa, cualquier acto que tú hagas para santificar o para limpiarte, para purificación, no es más que Jesús. Y eso fue el argumento que tuvo Lutero y que trató de oponer, mejor dicho, para que hubiera una restauración de la iglesia. ¿Por qué? Porque los hombres se habían excedido en todo. Vendían esto, vendían la salvación, vendían todo. Se parecía mucho a los tiempos de Jesús, que había negocio con todo. Bueno, pues Lutero fue un restaurador. Y eso es lo que él quería. Ahora conocemos nosotros por medio del Espíritu Santo lo que ha hablado, lo que nos ha dicho, lo que hemos visto, lo que estamos observando, lo que Él está hablando. Y el Espíritu de Dios nos ha dicho que viene el tiempo de restauración, estamos en el tiempo de restauración. Por algo nos llamamos así como iglesia, Visión y Restauración. Si nosotros no escuchamos si no escuchamos lo que Dios habla,
no podemos restaurar nuestra vida. Entonces hay que estar atentos. ¿Y cómo se hace? Bueno, escuchando. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es todo. Es como cuando te dijeron, ¿quieres aceptar a Jesús? Y tú dices, sí, y levantaste la mano, viniste al frente, te oraron por ti. Y todas las cosas son iguales. Es cada momento, cada decisión de nosotros, a veces en momentos y lugares donde nosotros no nos podemos imaginar. Pero así es todo el cristianismo y todo lo que es relación de Dios con nosotros. El Señor trata con nosotros y nosotros respondemos. ¿No es cierto? Bueno, cuando adoramos al Señor Jesucristo, le dejamos todo en sus manos. Adoración es amar a Él con todo nuestro corazón. Y ese amor, ese amarle a Él, es lo que ocurre cuando el amor de Dios, con nuestros sentimientos y nuestra emoción y todas las cosas, pues comienza a formar y comienza a traernos la bendición de estar unidos con Dios, conscientemente. No hay nadie que no esté unido con Dios, pero conscientemente solamente los que aman al Señor Jesús, los que responden a su amor. Los que tenemos la conciencia, o si usted la tiene, la conciencia de que usted ama al Señor Jesucristo, o que es el Señor Jesucristo, el Rey, el Señor de tu vida, o tu Salvador, la conciencia de Dios dentro de ti. Si eso lo tienes, pues quiere decir que algo de Dios está funcionando dentro de ti. Si no lo tienes, pues simplemente, ¿quién sabe? Entonces, todos nosotros estamos conscientes esta noche, ¿verdad? De que hay una unión de Dios con nosotros. Te decía hace un momentito que todos, es imposible que alguien viva fuera de Dios. Es más, para aquellos que dicen que el rey del infierno es Satanás, con sus 7 pisos del infierno, etcétera, etcétera, pues hay un salmo que dice, si me fuere al Seol, ahí estás tú. Entonces imagínate, los escritos de la Biblia dicen que Dios está en el Seol. Y la iglesia te dice, la iglesia tradicional católica romana te dice que, y evangélica, que eso es la separación de Dios, que te vas para el infierno. Mas, sin embargo, no es lo que dice David. Entonces, ¿ves? ¿Qué quiere Dios en este día? Que nosotros podamos modificar, restaurar lo que es la verdad, para entonces ser libres de nuestra vieja naturaleza y siendo libres de aquello que nos ata en nuestra mente, podamos nosotros obedecer, escuchando, participando y siendo un instrumento de Él. Tal vez esto se arreglaría si yo me imagino que diríamos, vamos a hacer entonces aquí en la iglesia vamos a hacer un acuerdo. Los que quieran ser discípulos pasen para el lado derecho. Los que no quieren ser discípulos, no importa, no están condenados, pero se van para el lado izquierdo. Pero no creo que sea tampoco la forma. Tenemos todos derechos a ser discípulos de Jesucristo, tenemos todos derechos. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros hemos aceptado la justicia de Dios a través de Jesús, hemos aceptado que la sangre que Él derramó, hemos aceptado su persona, hemos participado desde el principio de su primer amor, por tanto fuimos también al bautismo. Ahora cuando estuvimos allá en Israel, pues estuvimos ahí en un grupo que se bautizó. Algunos ya habían sido bautizados. Un joven la noche anterior, entonces el pastor de él me dijo que cómo hacían para bautizarlo. Yo le dije, bueno, pues trata de que él entienda o que participe. Y de una vez que reconozca o que acepte a Jesús, que esté de acuerdo que Él fue murió por él y que acepte esa justicia y que se entregue, pues, ¿qué impide que pueda ser bautizado? Y entonces cuando en la mañana aquella, él me dijo,
joven anoche, este muchacho se entregó al Señor anoche. Dice, qué bueno. Mire, fue una cosa bien bonita porque cuando él lo metieron en el agua, él salió y yo tengo la foto ahí. Entonces se abrazó a una persona, tal vez la esposa, no sé quién que conoce él ahí, del grupo, y empezó a llorar, pero con un gemido, pero muy hermoso, porque lo hizo de todo corazón y lo hizo en la verdad. Eso estaba viviendo él, esa experiencia va a ser inolvidable para él. ¿Por qué? Porque no es que le dijeron que él había muerto ahí abajo y que resucitó de la muerte en Cristo Jesús, sino que fue todo su ser. Y se unió lo que es la realidad externa con su realidad interna. Yo puedo asegurar de que él puede escuchar la voz de Dios. Pues bueno, esta noche hemos nosotros adorado en espíritu y en verdad. Cuando en espíritu, pues es fácil. Adorar a Dios en espíritu es fácil. Cuando estoy en mi casa, puedo adorarle. Cuando estoy de paseo, puedo adorarle. Pero nos conviene estar juntos para adorar. ¿Por qué? Porque tenemos música, tenemos la ayuda para nuestra alma de la letra de las canciones. Y entonces, pues, hay un momento de entrega, de darnos a Él en la realidad que ya tenemos, que ganamos porque Él nos las dio. ¿Ves? Como dijo Jesús, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, si el Espíritu de Dios no te trae. Si usted quiere que alguien se convierta, bueno, pues intercede, bendícele, pero tú no lo puedes convertir. O sea, tú no puedes hacer que Él se entregue a Jesucristo o que se una con Jesucristo, que haga una unión con Jesús. Tú los puedes conectar con tus palabras, pero el Espíritu es el que te va a confirmar. Ese es precisamente lo que nosotros hacemos cuando tenemos nosotros alabanza, adoración a Dios. Ese es en espíritu. ¿Y dónde empieza la verdad? ¿Cuál es la verdad? Tú adoras en espíritu. ¿Cuántos adoraron en espíritu esta noche? Todos. ¿Ven? ¿Y en verdad? ¿Qué es en verdad? Bueno, pues en verdad es todo. Sí, experiencia, pero en verdad es que estoy aquí en Donaldson, 1845, ¿no es cierto? No estoy en México, estoy aquí en San Antonio. ¿Qué más? En verdad es que estoy respirando. En verdad es que tengo sentimientos, tengo amor, tengo algo en mi experiencia, en mi realidad, que no me lo dio, nadie me lo dio, sino que es mío, me lo dio Dios. Él es la verdad, ese es el camino, Él es la vida. Y esa dimensión, ese espacio que excede lo que es lo que yo veo y lo que yo toco, que tiene la base en la fe de un hombre nuevo, de un hombre que Dios hizo y que Dios quiere que se desarrolle, y en verdad que Dios quiere que nosotros completamente estemos conscientes de que esto no es idea. Y yo sé que para ti y para mí esto no es idea. Una visión no es idea, un sentir no es idea, una vida no es idea, y es muy agradable y muy tremendo que nosotros, alcanzando esta gracia, podamos desarrollarnos. Porque sí, una hermana que yo conozco se apareció después de tanto tiempo acá, y yo la conocía, no aquí, cuando nos reunimos todavía en la casa, no teníamos ni siquiera Trinity Lombrano. Y entonces pues ella se asombró y ella profetizaba. ¿Qué pasó? Simplemente que no practicó. Y ella se asombraba que oía la profecía y no podía. Y se recordaba que ella profetizaba. Es como cuando decimos nosotros, ¿te acuerdas cuando fuimos allá? ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? Que se queda en el pasado. Y todo lo que es pasado y es recuerdo de nosotros es una realidad, pero
no es una realidad que se usó constantemente para alcanzar algo más, y es lo que nosotros tenemos el día a día de Dios. En el día a día de Dios, pues simplemente nosotros tenemos que alcanzar lo que Dios quiere. Si mañana, en mi esperanza, yo no puedo ser mejor que hoy, entonces algo está pasando. Si mañana yo no tengo más conocimiento, más luz, más entendimiento de lo que Dios quiere desarrollar, lo que está desarrollando en mí, ¿qué está desarrollando en mí? Un hijo. ¿Ves? Si no lo tengo, y pasado mañana no lo tengo, entonces algo está pasando, necesito ayuda. El denario hay que, mire, es maravilloso. Sí, lo enterró, sí. Porque es maravilloso, las enseñanzas de Jesús eran bien sencillas. Te dio algo el Señor y lo usaste. Te dio algo, no, muy bueno, lo guardaste, fastidiaste. Y todo esto tiene que ver, es un misterio que tiene que ver con tu voluntad. Bueno, todo esto que estoy hablando aquí no es nada más que nosotros podamos valorizar. Y usted valorizó que estuvimos aquí o no estuvimos aquí toda esta semana, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cuántos me extrañaron? Sobre todo a los que regaño, ¿no? No hubo regaño, no hubo nada. ¿Ves? Pero gracias a Dios fuimos en un viaje que simplemente lo que quiero esta noche para terminar es decirte cómo fue el viaje. No te voy a contar el viaje completo, pero sí te estoy diciendo la característica. Y cuando decimos un viaje de una excursión, un trip, tú sabes, un viaje, y sobre todo al país Israel, pues hay envuelto muchas cosas. Y podemos nosotros, si usted se imagina que uno llega allí y que entonces va al downtown de Israel y va aquí y conoce entonces lo que comen. Cuando voy a Venezuela, pues yo sé que hay arepa, pero yo no lo conocía hasta que no fui allí, porque nunca comí arepa aquí en Estados Unidos. Pero ahora yo si voy allí, si voy con intenciones de comerme una buena arepa, le digo, ¿dónde las hacen buenas aquí? ¿O quién las hace mejor? Porque sé que, vaya, me dirijo allí o lo que sea. Pero este viaje de Israel es muy distinto. Ustedes me preguntaron por algunos de ustedes, por la comida, bueno, son cosas interesantes. Pero yo diría que el primer sorprendido es uno. Estamos en un grupo de unos de Miami, unos de Orlando, unos de acá de Texas, ¿ve? San Antonio, Dallas, una hermana de Honduras, también de Guatemala, Colombia y República Dominicana, que me acordaba cada vez que hablaba de Mercedes y de por allá de Carlos, porque el acento, ¿no? Y desde que lo oí hablar, este es de la República Dominicana. ¿Ve? Y entonces, pues, de todos lados. Y toda esa gente van entonces por distintas razones allí. Lo primero es que Dios nos permite que estuvimos allí, estar allí. Entonces ahora fue buscar qué es lo que Dios está hablando. Y esa fue mi intención. Enseguida que yo llegué, pues dije, bueno, pues, lo que les digo a ustedes, ¿no? Bueno, Señor, yo estoy atento a tu voz. ¿Por qué? Porque estamos en los lugares que yo he leído aquí, lugares físicos. Si dice Jordán, bueno, pues vi Jordán. Si dice el monte del Hermón, yo vi el monte del Hermón. Si dice donde salen los ríos que forman el Jordán, ahí estuve yo. La clase, me recordé de la clase que dimos, donde estamos hablando de la transfiguración y toda esa serie de cosas. Y déjeme decirte que no es lo mismo ver lo que recorrimos en el bosque y pensar cómo llegó Jesús aquí con los discípulos. Es un largo camino. Yo no creo que lo haría en unas horas caminando, ¿no? Serían días. Nosotros lo hicimos en un bus de un buen carro, ¿no? De aire acondicionado, muy bueno,
¿cómo se llama? Marca, Mercedes-Benz, imagínate. Y entonces cuando tú vas más rápido que Jesús, lo único que te queda entender es que algo les estaba yo ayudando, porque yo caminé menos que lo que caminó Jesús allí. Y caminando menos, a veces yo decía, oye, estoy bajando toda esta distancia. En algunos lugares, pues, él tenía que aguantarse de mí porque resbalaba. En otros lugares de piedra, en otros lugares para arriba. Y cuando tú bajas, después estás pensando, oye, espérate, después me toca subir. Pero cuando ya vos no esperaba, por otro lado, digo, qué tranquilo. Porque no es caminar. Y no es lo mismo caminar aquí. Caminar donde hay piedra, caminar donde hay... Y sobre todo, caminar con la conciencia de que esos lugares los pisó Jesús. Y realmente pues uno empieza a ver las cosas diferentes. Eso es la importancia del viaje. Los lugares que estuvo Jesús, los lugares históricos, los lugares que hicieron otros reyes como Herodes, pero que todos están envueltos en este librito que se llama la Biblia, excepto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces es un turismo diferente. Un turismo donde está envuelto primero acostumbrarnos a otras personas cristianas, hermanos en Cristo. 2 de esas personas eran católicas que iban ahí. ¿Ve? O sea que ya se desaparece entonces la división doctrinal, se desaparece la división no son de la iglesia local, se desaparecen muchas cosas y comenzamos entonces a participar de un solo espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Cristo. Es el único espíritu que tenemos nosotros. Si es bien que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos su pueblo, y que el Señor está en todas partes, su espíritu todo, y estamos dentro de Dios, no es lo mismo que tengamos conciencia que estamos unidos con Dios. Y cuando tenemos esa conciencia, entonces sabemos que Dios quiere algo con nuestra vida, que no nacimos aquí por causa de mamá y papá, sino porque hay algo más. Y ese algo más es el misterio de la vida. Es el misterio de Cristo, el misterio de un Hijo, el misterio de la humanidad entera. Y entonces comienza el Espíritu de Dios a mostrarnos que no es el problema de Jesús contigo o del Espíritu de Dios contigo, es un asunto que se extiende más allá. Es un reino que no es de este mundo, pero que viene. Y que estamos nosotros en los últimos días, según la profecía, de que ese reino se establezca completamente. Y para que se establezca completamente, pues necesitamos entonces ir todos a Israel. ¿Está bien? No. Dice que no. Claro que no. Claro que no. Pero si el Señor nos da permiso de ir a República Dominicana, a Cuba, a México, yo sé que entonces va a haber algo que el Espíritu de Dios nos va a enseñar. Como nos dio entonces a nosotros en este primer capítulo, nos dio a nosotros la oportunidad de experimentar precisamente lo que no se ve en el paisaje, lo que está detrás del velo, lo que está escondido, no de todos, pero está escondido o estaría escondido hasta que se aparezca, hasta que aparezca. Lo que está detrás del velo precisamente está dentro de nuestros corazones. Así como está la alegría, la tristeza, el dolor, todas las cosas que nosotros padecemos, bueno o malo, están detrás del velo. Por supuesto que usted viene con una cara aquí toda... Y entonces yo sé que te duele algo, ¿no? A menos que haya tenido un susto afuera, ¿no? Alguien te asustó. Pero nosotros somos expresivos. Y si estoy triste, pues lo vas a saber. Y si no lo quiero mostrar, pues de alguna forma voy a tenerme que esconder porque tiene que salir de alguna forma. Pero es así, nuestra vida tiene más de interno que externo. ¿Ve? Y a veces cuando uno ve los pensamientos o escucha los pensamientos de otras personas, por la gracia de Dios, porque la verdad que no me interesa para nada saber lo que tú piensas, pero realmente a veces cuando el Espíritu te lo muestra,
qué pena. Pero es mucha más la vida que nosotros vivimos en el secreto que lo que nosotros podemos vivir. O sea que, ¿qué tiempo tenemos de día? 12 horas de sol. ¿Qué tiempo dormimos? Bueno, tal vez 8 horas, pero en esas 12 horas pues estamos ahí. ¿Quiénes somos? Somos más que 12 horas, somos más que 24 horas. ¿Ve? Y somos más en todo, en pensamiento, en ideas, en nuestra vida que no se palpa, es mucho mayor. ¿Okay? Eso se llama, en el libro de Salomón, se llama eternidad. Si nosotros no tuviéramos eternidad en nuestro corazón, pues entonces yo no, al sentir una música que me recuerda cuando tenía 8 años, o 9 años, o 12 o 15, pues, ¿de dónde salió eso? De la eternidad de mi corazón. Y esto es de lo que yo viví a los 15 años, a los 9 años. Pero hay más cosas que tú no tienes conciencia que están y son eternas y están ahí. Y son las cosas que el Señor tiene que descubrir en nosotros. ¿Ve? Te doy un ejemplo. Estás soñando, tienes un sueño bien clarito, donde estás escuchando a alguien tocando el piano, estás viendo todas las cosas, ¿ve? Y simplemente sabes la melodía y de buenas a primeras pues despiertas, ese fue un sueño. Y vuelve entonces ese sueño en 5 años después, vuelve otra vez. Y en esos 5 años te recuerda que hace 5 años atrás lo tuviste. Y tú dices, ¿de dónde salió esto? Por supuesto que si te colocas tú, más o menos tienes un conocimiento del tiempo por la vestimenta y por los vestidos y todas las cosas, tú dices, esto no están vestidos igual que yo, están vestidos 1800, 1700. ¿Qué pasó allí? Entonces viene la gente y si tú se lo cuentas a una persona que dice, eso es que tú te moriste en aquel tiempo y volviste entonces a resucitar, no a resucitar, sino a tener vida de nuevo. O sea que esta es no sé cuántas vidas que has tenido. Y puede haber mucho entendimiento. Pero ¿sabes lo que dice Salomón? Que eso es eternidad. ¿Okay? Si tú no sabes por qué es, pero está ahí. Entonces Dios es eterno. Por eso Jesús dijo, voy al Padre. Ustedes un tiempo no me van a ver porque es que yo voy al Padre. Deben alegrarse que voy al Padre. Porque todo eso que Él hizo de justicia, murió por nosotros, todo lo que Él hizo para nosotros, de gratis lo recibimos. Y la eternidad, que nosotros no es que nos muramos para ser eternos, sino que todos los hijos de Dios que están conscientes y vivos son eternos, como todas las personas, pero ellos no tienen conciencia. Jesús le llama a los muertos, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces la eternidad que nosotros tenemos en nuestro corazón es eterna. Una eternidad no puede ser otra cosa que eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nuestro trabajo es un trabajo hermoso, bello, es algo maravilloso. Es algo que desde que nosotros tenemos conciencia y nos recordamos de nuestros pensamientos cuando éramos niños, estamos conscientes. Y en esa conciencia nos ayuda el Espíritu de Dios, ¿ve? Para que nosotros podamos desarrollar y ser lo que Dios dijo que somos, uno con Él. Nosotros no somos uno con Él porque se nos haya ocurrido, porque querramos, sino porque ese es el plan que tiene el Creador. Si somos imagen de Él, pues también somos nosotros parte de ese misterio que solamente se descubre viviéndolo. Entonces no puedes buscar el misterio de Dios, tú puedes escuchar de la eternidad, pero si esta noche tú escuchaste de eternidad y tú te vas y meditas en tu casa, el Espíritu de Dios te va a sorprender. Nosotros necesitamos escuchar. Y ese es precisamente el tiempo de trompeta que estamos viviendo. ¿Ok? Para terminar, pues,
Yo no voy a leer más nada de la Escritura, simplemente les voy a decir que gracias a Dios, yo le doy gracias al Señor, como le dije a los hermanos allá, le doy gracias al Señor por haber ido allí, a ese lugar. Para mí, todo este que te dije de adorar a Dios en espíritu y en verdad, que no tengo que para saber las cosas tengo que ir allí. Ok, pero ¿qué aprendí? Lo que el Señor me mostró, lo que yo escuché del Espíritu de Dios. Cuando voy a Venezuela me pasa lo mismo, cuando voy a México me pasa lo mismo. Simplemente te lo estoy dando como, no porque seas muy especial, tú eres más especial que yo, sino simplemente porque estamos en sintonía, o trato de estar en sintonía para que el Espíritu me enseñe y pueda participar de aquello que es eterno, que es una verdad. Ese es precisamente lo que dijo Jesús a la samaritana. Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Yo no puedo saber qué es la verdad si no es a través del mismo Espíritu de Dios. Esa es la alianza buena y grande. Bueno, pues para que tengan una idea, pues en los lugares, te digo rapidito para terminar, estuvimos entonces, comenzamos desde Tel Aviv, lo que es entonces Jope, el puerto marítimo, donde estaba Pedro, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces de ahí comenzamos a ver, se ve la ciudad detrás, hay fotos, hay cosas, y entonces comenzamos a ver allí unas cosas que están excavando allí, que están descubriendo del tiempo pasado. ¿Por qué? Porque como dijo el guía, todo está revelado en la tierra, o sea, en la roca. Las piedras están hablando. ¿Se recuerdan qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Ok, y nosotros sabemos que no hemos hablado mucho porque, bueno, no tenemos radio como ahora aquí, pero podemos tener radio de internet y toda esa serie de cosas. Pero nuestro cristianismo romano, pues, cerró muchas cosas de esos tres primeros siglos, que se desconoce mucho hasta que ahora descubrieron en los más muertos, estuvimos allí donde vimos todo el libro de Isaías 3 completo, exactamente como está en hebreo, ¿ve? Y las rocas allí, las piedras hablaron. Y siguen hablando, porque hay monumentos que se han descubierto, hay piedras donde está tallado algo que es de historia, y sobre todo lo que los hombres construyeron y volvieron ahí está todavía parte del acueducto que hizo Herodes el Grande, que eso es un gran milagro que todavía exista, ¿verdad? Es un acueducto tremendo en el puerto de, no me recuerdo el nombre, pero no es importante ahorita. Pero ahí estuvimos viajando de Jope hasta allá arriba para ver entonces el acueducto y ver entonces ese puerto muy importante, ver entonces que en ese puerto hay unas fotos donde se ve, tenían ahí para correr los caballos. Era una ciudad importantísima porque es la primera ciudad bajo los romanos de el Mediterráneo. Cesarea, ¿verdad? Cesarea de Filipo. Ese es. Entonces ya después de Cesarea de Filipo seguimos entonces el carro hacia el norte, hacia sí, fue ese día, ¿no? Sí, hacia el Monte Carmelo. Bueno, pues ese es, y después todos los demás, que tendría que tener un mapa aquí para mostrarles todas las demás, pero en todos los lugares el Espíritu de Dios estaba enseñando. El guía pues habla de las cosas que tienen que ver con Cesarea de Filipo, con Jope, con las cosas que si es donde estuvo Jesús, con el monte de las bienaventuranzas, etcétera, etcétera, y todo muy bien, ¿ve? Pero el Espíritu de Dios sigue hablando. Fue un tour diferente. No es un tour de ir en un barco de eso, como un crucero, sino que simplemente caminar era el trabajo nuestro. El resto lo hizo el Espíritu de Dios. Y caminar, usted dice, bueno, pero eso es fácil. No es fácil. Porque caminar, unas veces para arriba y otras para abajo. Y otras veces, pues, y a veces mojado el suelo. O por ejemplo, en el Monte Carmelo, donde Elías
mató a esos a 450 profetas. Después que subimos bastante, entonces entrar por ahí a que se vea un lugar donde se ven aquí las aldeas que hay distintos lugares. No crea que fue difícil. Y a la hora que fuimos todavía es más difícil porque el piso tiene muchas rocas y no es un caminito de tierra así, sí, o de asfalto. Es puro lugar virgen. ¿Ve? Hay su caminar para llegar allí, ¿no? Todo, pero entonces, ¿qué pasa después que estamos allí? Bueno, pues simplemente leen la escritura, que pasó, lo que fuera, y ahí entonces el resto. ¿Qué va a enseñar el Espíritu de Dios? Lo que aprendimos, lo que Él quiso revelar, y es algo que es incremento. ¿Ves? Ahora, desde aquí puedes tú ir al Monte Carmelo, en espíritu. ¿Ves? No te cuesta mucho. No te cuesta el viaje en avión, no te cuesta las 12 horas ahí, tú no sabes qué hacer ahí en el avión. No te cuesta mucho, nada. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos participar. Sí podemos hacerlo. Y si el Señor nos permite hacer un trip, un viaje que no sea espíritu, pues también va a haber mucha información y mucha riqueza, porque el Espíritu de Dios nunca deja de hablar en nuestros corazones. Entonces estamos conscientes de que debemos aprender a escuchar a Dios. Me recuerdo siempre la hermana Linda, que se sentaba más allá atrás de donde está Idalia. Esa hermana venía con su hijo y no acababa de entender, porque los hermanos decían aquí, no, el Señor me dijo, el Señor habló. Y él decía, no, ¿cómo es posible? Dios no puede hablar. Y un día, llorando desde ahí mismo de atrásito, llorando dijo que había escuchado que era algo maravilloso. Los hermanos López, muy sencillitos hermanos, también estaba López, no, que esta iglesia dice que de Dios habla. Y un día lo sorprendió el Espíritu de Dios, salió de su casa para pagar la electricidad al downtown y comenzó el Señor a tener un diálogo con él. Y él a contestarle, porque era tan sencillo que contestó. Y cuando se vino a dar cuenta, el downtown pagó todo y volvió para atrás. Y siguió el diálogo. Y cuando entró a su casa, ¡pum!, paró. Y allí se dio cuenta de que él había tenido una conversación, no de muchos poquitos minutos, sino que fue todo el viaje, desde que salió de su casa al downtown hasta acá. Él dio su testimonio acá, tan emocionado y tan hermoso, donde él no tenía más nada que admirarse y reprocharse que muchas veces había dicho, esta gente está loca. Él dice que Dios les habla. Si podemos palparnos, podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos aceptarnos, ¿qué podemos hacer entre nosotros? Si podemos hacer muchas cosas hermosas y buenas, pues seguro que podemos también hacerlo más excelente. Oír y responder. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas había oído que Dios me dijo que vi una visión, pero te había oído de oídas. Pero ahora mis ojos te ven, porque cuando Dios habla, igual que cuando usted escucha, usted ve. Es imposible que usted pueda escuchar sin ver. De ahí que si puedes tú estar entre una persona que no conozca su idioma y sintonizas en espíritu y te está hablando y tú estás escuchando, aunque tú no conozcas nada de ese idioma, no conoces inglés, no conoces francés, lo que fuera, escucha. Igualmente puede ser al revés. Abre tu boca y el Señor pues tiene un idioma para esa persona. Puede comunicar a través de ti. Somos testigos y ahí estamos los dos testigos. El testimonio del amor, que es la naturaleza del Padre y del Hijo. Y de la fe, que es el Hijo. Esos dos testimonios vienen en nosotros, están en nosotros para desarrollarse. Ese tiene sentido la iglesia.
Los hermanos que vienen aquí a cumplir o que van a la iglesia católica a cumplir, bueno, pues esa es su idea, pero la iglesia no es para cumplir. La iglesia tampoco es para otras cosas, para recibir premios o cosas. La iglesia es para dar. Por eso es que no somos muchos cuando somos adoradores, porque las multitudes no adoran, sino van a recibir. Pero como esta noche somos aquí adoradores, todos estamos dando a Dios, ¿verdad? Nos ponemos en pie un momentito para orar. Padre, te damos gracias esta noche porque sabemos que tú has provisto el testimonio en nuestros corazones. Lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo hablamos, Señor, y lo participamos como testigos tuyos. Podemos dar testimonio de lo que tú hablaste en nuestros corazones allí en esa tierra de Palestina o de tierra de Israel. Pero también sabemos que tú alimentas la luz a través de esos 2 olivos que no son los que tengo plantados allá en mi casa, sino son de donde tú das, Señor, al candelero, que son 2 también. Tú das la luz necesaria, porque esa luz eres tú, Señor. Tú has provisto todo. Y nosotros esta noche no vemos a 2 testigos, 2 hombres, ni vemos a 2 olivos, 2 árboles, ni vemos a 2 candeleros como 2 candeleros naturales, sino que es exactamente el plan o el proceso o la dirección que siempre está fluyendo para que tengamos luz. Y es lo primero que nosotros recibimos. Te damos gracias, porque después entonces esa luz va a iluminar toda verdad y ha estado iluminando todo lo que nosotros alcanzamos. También la eternidad que tú has puesto en el corazón nuestro, tenemos en Cristo Jesús entenderla. Aunque Salomón con toda su sabiduría no pudo entenderla. Nosotros en Cristo Jesús, en tu amor, Señor, en tu paz, en tu misericordia, en todo lo que es la realidad contigo, nosotros la vivimos este día. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la gran aventura que tenemos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. El andar contigo, el seguir tus pasos, el hacer con nuestras manos, el partir el pan, el partir el poder dar algo con nuestras manos y el poder pensar y participar de lo más excelente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.